Buenas tardes, soy la doctora Elenis Moya, gastroenterólogo pediatra, especialista en neurogastroenterología y motilidad digestiva. Y hoy tenemos este espacio de oportunidad gracias a la invitación de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura de la filial Sucre, en el cual vamos a hablar sobre la visión del gastroenterólogo y la importancia para la maduración digestiva de la leche humana en todas las etapas de nuestro niño. Y lo primero que me gustaría que conversáramos es qué es realmente la leche materna o leche humana. Es un componente bioactivo que tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de nuestro niño desde el nacimiento y durante toda su etapa de lactante. Y es precisamente gracias a los componentes de la leche humana que le permiten ser este alimento ideal para la excelente nutrición, maduración y desarrollo de nuestros niños. Está compuesta en un 87% por agua y además tiene estos compuestos bioactivos que le comenté anteriormente, que son proteínas, hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, enzimas, sales minerales, vitaminas y hormonas. Además, unas sustancias que se han reconocido con más actualmente, como los microARN, las células madres, Hamlet por sus acrónimos, y Trial, que son células que tienen la capacidad de atacar células cancerígenas y por lo tanto participar en funciones inmunitarias y antiinflamatorias. Ahora, en los hidratos de carbono, la principal fuente de energía o su principal representante es la lactosa, que conocemos como el azúcar de la leche. Y esto no es más que un disacárido, es decir, formado por dos moléculas, una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, que cuando entra al tubo digestivo es dividida o digerida por las enzimas que están adentro, que se llaman lactasas, que permiten que al digerir la lactosa, pueda la lactosa utilizarse como fuente de energía y la galactosa permitir el desarrollo de la maduración cerebral. Tenemos también las proteínas, entre las cuales el 40% está conformada por caseína, las cuales son de fácil digestibilidad, ya que forman pequeñas microvesículas que son las que favorecen que nuestro niño entre 60 a 90 minutos tenga un rápido vaciamiento gástrico, aportando así su calidad nutricional. Además de la caseína, tenemos un 60% de estas proteínas formadas por alfa-lactoalbúmina, lactoferrina, lisocimas, que además tienen una capacidad antimicrobiana porque pueden engullir bacterias o romper la pared de las bacterias, evitando y protegiendo al niño de infecciones. Algunas células o proteínas que son fundamentales, como son los factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento de linfocitos, factores de crecimiento similar a la insulina, que además tienen para nosotros como gastroenterólogos una función muy importante porque permiten el crecimiento de la mucosa intestinal, entendiendo que la mucosa del tubo digestivo es la que va a permitir la nutrición de nuestro niño porque absorbe, digiere y por lo tanto nutre al niño a través de la alimentación con la leche humana. Además, tenemos algunos aminoácidos que pues también permiten esta capacidad nutritiva de la leche humana y enzimas que van a digerir incluso desde el seno materno, como las proteasas, digiriendo entonces las proteínas, digiriendo grasas, favoreciendo así esta fácil digestibilidad, es decir, que la leche humana es fácilmente digerible y por lo tanto los niños al terminar de ser alimentados del seno materno se pueden dormir fácilmente. Entonces, además de esto, tenemos los lípidos, que son las grasas. Las grasas son fundamentales en la composición de la leche humana porque son estos ácidos grasos poliinsaturados que van a permitir, sobre todo, el desarrollo del cerebro y la neurosensorialidad de nuestros recién nacidos. Además, a posteriori, ellas se van convirtiendo en ácidos grasos poliinsaturados como omega 3, omega 6 y DHA, que ya los estudios han demostrado fielmente que tienen una participación bien importante en la maduración cerebral de nuestro bebé.
Entonces, para comenzar desde el punto de vista gastrointestinal, que para nosotros lo es todo, el punto número uno sería el desarrollo gastrointestinal del lactante. Y es que el sistema digestivo de nuestros recién nacidos y lactantes es inmaduro. Y lo que permite la formación no solamente de crecimiento y desarrollo de este tubo digestivo son todos estos componentes bioactivos que hacen que no solamente crezca, sino que vaya madurando. Y es importante entender que en el tubo digestivo está tapizado por el mayor órgano linfoide, es decir, del sistema inmunitario, y por lo tanto es fundamental que su crecimiento sea lo más adecuado posible. Entonces, esta maduración progresiva del epitelio intestinal va a permitir que no solamente se desarrollen enzimas y que se desarrolle una barrera inmunológica que hace que el niño crezca sano y fuerte, evitando infecciones. El segundo punto es el rol de los oligosacáridos. Cuando hablábamos de las proteínas y de los hidratos de carbono, es decir, de cada una de estos compuestos bioactivos que forman la leche humana, tenemos a los oligosacáridos de la leche humana, los cuales son azúcares complejos que tienen actividad prebiótica y probiótica. ¿Qué significa esto? Que los oligosacáridos de la leche humana tienen la capacidad de alimentar a las bacterias que son buenas, que están dentro del intestino, como son las bifidobacterias, de manera que la leche humana, al permitir que crezcan este tipo de bacterias, se empieza a prevenir la adhesión de patógenos en el epitelio y evitamos infecciones y mejoramos la nutrición, instaurando una microbiota saludable. Y es que este es el tercer punto, la formación de una microbiota intestinal. Entendiendo que la leche humana favorece un microbioma protector, fomenta el crecimiento de estas bifidobacterias y lactobacilos, y que esto, por supuesto, contrasta totalmente con la microbiota que es inducida por las fórmulas maternizadas. Es fundamental entender que la salud tanto del recién nacido, del lactante e incluso del niño y el adulto, dependen de la instauración de una microbiota intestinal saludable. Por lo tanto, lo ideal es que nuestra alimentación tenga la capacidad de permitir el crecimiento de esa microbiota benéfica que hace que nuestros niños estén siempre saludables, en equilibrio. Esta maduración va a permitir además que la barrera intestinal, que yo lo llamo como un coladorcito de pasta, cuando el bebé está pequeñito, recién nacido, esta barrera intestinal es muy permeable, es decir, están separaditos, como un colador de pasta que deja pasar muchas pastas grandes. Y lo que queremos es precisamente que no haya tanta permeabilidad, porque cuando hay mucha permeabilidad, pasan a través de las células tanto bacterias como virus, hongos y antígenos que vienen a través de la alimentación. Entonces, la leche humana favorece la maduración de esta barrera intestinal, evitando aumento de la permeabilidad intestinal y, por lo tanto, evitando que existan complicaciones tanto desde el punto de vista neurológico, dermatológico, respiratorio y gastrointestinal, estimulando así las uniones estrechas entre estas células epiteliales, es decir, haciendo que esas células sean muy pegaditas, de manera que se reduce esta permeabilidad intestinal, evitando la translocación bacteriana. El quinto punto es la función inmunomoduladora. Recordemos que entre las proteínas, entre las otras proteínas, que son el 60% de esas proteínas, tenemos la inmunoglobulina A de tipo secretora, la cual no solamente tiene la capacidad de evitar la inflamación, sino que ella crea una capa gruesa de moco en la mucosa gastrointestinal, evitando que pasen a través de ese moco grueso hacia la pared todo tipo de bacterias que pudieran permitiendo esa permeabilidad intestinal que tienen los niños cuando nacen, pasar
al torrente sanguíneo y por lo tanto generar infecciones. También tenemos la participación de la lactoferrina y la lisozima, que tienen efecto antimicrobiano, que como les decía, la lactoferrina tiene la capacidad de romper, meter en una capsulita las bacterias y romperlas, así como la lisozima, romper la pared de estos microorganismos que son patógenos. Además, la leche humana contiene factores antiinflamatorios como el factor de crecimiento beta. El sexto punto es la prevención de las enfermedades digestivas, porque la leche humana no solamente reduce el riesgo de enterocolitis necrotizante, sino que disminuye la inmensa cantidad de infecciones gastrointestinales que puede tener un niño precisamente porque cuando nace tiene una permeabilidad intestinal aumentada. Y es por eso que el calostro, que es la primera leche, esa leche más amarilla y más espesa, tiene más proteínas, anticuerpos e inmunoglobulina, precisamente aprovechando que hay más permeabilidad para pasar a través de esa pared y evitar todo tipo de infecciones. Entonces, la leche humana previene las enfermedades digestivas porque permite la maduración de un microbioma y una microbiota saludable, haciendo menos permeable la pared intestinal y por lo tanto confiriendo protección frente a enfermedades que ahora están demostradas son permanentes, como la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto evidentemente tiene importantes implicaciones clínicas, por lo tanto, como pediatras debemos utilizar estos espacios de información y nuestra consulta para fomentar la lactancia materna, porque entendiendo que la leche humana es el alimento más nutritivo y con los componentes bioactivos que varían según las necesidades de nuestro niño, es importante reforzar la lactancia materna exclusiva en estos primeros 6 meses, dar apoyo no solamente en las instituciones, y a las madres, sino madres, padres y a todo el conjunto familiar, entendiendo que hay algunos casos especiales en los que nuestra influencia va a ser aún más importante, como en el caso de la donación de leche humana. Entonces, para concluir, la leche humana es inmunonutrición adaptativa. Es la clave en el desarrollo gastrointestinal y en la prevención primaria y es la herramienta esencial para el pediatra del siglo XXI. La leche humana, recordemos, no es solo un alimento, es protección, adaptación y programación para la vida. Quedo agradecida de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, de la filial Sucre, por haber compartido estos momentos, haber permitido este espacio de tiempo para poder transmitir información tan importante como lo es la visión del gastroenterólogo para el crecimiento y desarrollo del niño que es amamantado.